Bienvenidos a Dinosaurio 2000, reseña la joya olvidada por Disney. Cine, ¿eh? Esta película muy buena. Pero en fin, vamos a ver qué tal es el abajo. Links del buen Dani, bonito, gordito, pero en fin. Estaba yo el otro día sobreviviendo a un impacto de meteorito, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Dinosaurio. La historia empieza en un valle en donde diferentes dinosaurios están anidando y todo parece tranquilo, con una madre iguanodonte cuidando sus huevos y otras especies haciendo más de lo mismo. La música es de lo más épico de la peli. Casi todo es épico en esta película, 10 de 10. Esta escena a mí me daba miedo de niño. La escena donde sale el carno me daba mucho miedo. Luego me enteré de que, cabrón, modificaron un chingo. Los iguanodontes estos eran igual de grandes que los carnos, pero pues bueno, aquí crecieron los carnos para que pareciera más un T-Rex. Entonces, mientras un pequeño Parasaurolophus jugaba por la zona, se tropieza sin querer con un Carnotauro que los estaba acechando por entre los árboles y ataca al rebaño, cargándose un Paquirinosaurio que no fue lo suficientemente rápido y destruyendo el nido de la iguana. Porque según tú dura mucho. Ni siquiera sé de quién hablas. ¿Cuánto dura? A ver si es mucho o no. Odonte a excepción de un único huevo. Y con esto puedo confirmar que es uno de los mejores prólogos que hizo Disney nunca. El Carnotauro con esteroides. Sí, esta película tiene un chingo de kills, de desarrollos de personajes muy buena. Yo tenía esta película en VHS y me la vi decenas de veces, y aún así cada vez que empezaba os juro que me ponía nervioso. Ya sabía lo que iba a pasar, pero es que me ponen una atmósfera tan tensa Sí, güey, da un chingo de miedo. que para un niño es imposible no acojonarse un poco. Y lo digo en el buen sentido, porque acaban de hacer una presentación perfecta del... Es muy buena, esta peli da... Sí te paniquea bastante. Ahora, este tema está bien hecho, porque vean, cómo va por la cría, pero cuando ve que ya hay más dinosaurios que puede agarrar, abandona la cría y va directamente a buscarse algo más grande. Para que vean que no es matar por matar, está buscando comida. que acabaría siendo el dinosaurio antagónico. Al mismo tiempo que te dejan claro que Estaba muteado. Te digo, si dura 40, no sé. Yo digo que sí, ahorita a lo mejor no alcanzo, pero para el siguiente sí. Acabo es el hada se le quiere. la historia no será un paseo por el campo. A veces echo de menos la época en la que Disney era como este nido, es decir, cuando le sobraban huevos. Ahora están tal que así, y para alguien que se crió viendo sus películas es un palo bastante grande. O sea, literalmente acabamos de ver cómo una madre pierde a todos sus hijos, cómo se cargan a un dinosaurio que escapaba desesperado y cómo un lugar pacífico y agradable se convirtió en un campo de batalla en apenas 2 minutos. Sigue siendo una película ¡Cine! para niños, pero eso no significa que no pueda ser dura por momentos. Y eso es algo que Disney con el paso de los años lo fue olvidando. Pero Sí. bueno, al final si la gente se conforma con morralla, pues nos dan morralla. No sé de qué me sorprendo. Pero antes de seguir os quiero hacer una pregunta. ¿Nunca os habéis planteado empezar a editar vídeos pero no sabíais qué programas usar o cuáles son sus herramientas? Pues No, muy difícil. bien, durante el próximo mes ya no voy a tener que comer cartón, porque gracias a Dios, este vídeo está patrocinado por Wondershare Film. Esto es bueno. Lo vería Dani, pero ya tiene un año el video, así que pues ya no aplica. Un momento con más reproducciones. De hecho, puedo hacerlo de adelantar. TUF y todo lo que necesitéis en caso de estar interesados. Dicho esto, sigamos con la historia. Güey, a YouTube tampoco le gustan los anuncios internos, por lo que veo, ¿eh? Estaba justo ahí. Siguiendo con la trama, un oviraptor se lleva el único huevo que no fue aplastado por el Carnotauro, pero se le cae accidentalmente a un río, viajando por diferentes zonas y siendo atrapado por un pteranodón mientras suena una de las bandas sonoras más No me acuerdo cómo decía, pero joya. espectaculares que No, de hecho no, esta canción no es, esa es la del Rey León. No me acuerdo ya de cómo sonaba esta. ¡No! escuché nunca. Y lo digo completamente en serio. Vaya locura de musicote que hicieron en esta película. Hey. Entonces, para cuando estaba Eso sobrevolando también es lo que la hace muy joya, porque la peli tiene entornos reales y ya los dinos son en 3D. Por eso se ve muy god. una isla, también se le cae y aterriza en un árbol asustando a un grupo de lemures. Y aquí es donde conocemos a Plío, que al ver que el huevo se está El rompiendo, huevo viejo más que mi frutura. descubre que en él había una cría de iguanodonte que le toca la patata y quiere cuidarla. Pero su padre Yar le tiene miedo por ser de sangre fría y aunque en un principio estaba dispuesto a deshacerse de él, no es capaz y acceden a cuidarlo. Entonces pasan los años y pese a que en la siguiente escena parecía que se había vuelto malo y estaba comiendo a los lemures, en realidad estaba jugando con ellos, ya que creció en aquella isla alejado del resto de dinosaurios y siendo el único de su especie. Pero vamos, que el tío convive con los lemures y fue bautizado con el nombre de Aladar. Resulta que ese mismo día los lemures van a hacer una ceremonia para emparejar a los diferentes machos con
las hembras y Aladar se va a buscar a Cini. No, pobre tonto, güey. Aunque después armó un harem bien rico, así que... nice. Que es el solterón del grupo y nunca pilla cacho. Entonces llega la gran noche y como era de esperar el lemur solitario seguirá estándolo porque se le enredó el pie en una liana y se quedó solo. También te digo, vaya putadón que haya 10 machos pero solo 9 hembras. Que vale, el tío era torpe y estuvo metiendo la pata desde el principio, pero por muy bien que lo hiciera, uno de los lemures machos iba a quedar solo sí o sí. En fin, todos somos Cini. Y ahora llega uno de los momentos más impactantes de la película. Pinche Tennoid. Era un nacimiento de un huevo. ¿Cómo que te daba asco? Porque ya con la ceremonia terminada, de repente aparecen un montón de estrellas fugaces que no tardan en preocupar a los lemures. Y es que al poco rato cae un meteorito enorme en el mar y provoca una lluvia de fuego que arrasa toda la isla, sobreviviendo únicamente Aladar, Plio, Cini, Yar y Suri, que tuvieron la suerte de saltar al agua y llegar a la otra costa, pero el resto de lemures no corrieron la misma suerte. Y si este fragmento ya me parecía impresionante de pequeño, ahora es incluso mejor, porque llegué a apreciar detalles que hace años pasaba por alto, como por ejemplo que épico. cuando llegan al otro lado, se puede ver cómo le cae una lágrima a Aladar al darse cuenta de que los habían perdido. Se veían de puta madre, ¿eh? Que al estar mojado es difícil de Ver esta peli en una tele 4K debe de ser muy joya. apreciar. Además, tanto la música, la animación y la manera de plantearlo fueron de sobresaliente. Toda esta parte es incluso mejor que el prólogo, porque Sí. empieza siendo algo extraño con cierta belleza, pero que enseguida se vuelve turbio cuando Yar dice que no le gusta. Y ya para cuando cae el meteorito principal, todo lo que viene después es una locura. Solo con las ondas de sonido ya te puedes hacer una idea de la magnitud del impacto. Pero es que cuando los fragmentos de roca empiezan a arrasar la isla y los protagonistas malamente consiguen escapar, mientras que toda su familia perece a escasos Vean esto, cabrón. metros, representa a la perfección el ¿Qué pedo, Marvel? caos que se desencadenaría en una situación como esa. De hecho, es desgarrador ver cómo Suri, que todavía Los es chillos de fondo. Oh, sí. cría, le grita a los otros lemures sin obtener respuesta alguna. Y el propio Aladar, que sin ser consciente de ello, perdió su hogar 2 veces por causas que se escaparon a su control. Pues nada, que ahora los supervivientes, tras haberlo perdido todo, tienen que abrirse paso por un mundo arrasado y completamente desconocido. Y como era de esperar, los problemas aparecen más bien pronto, porque en cierto punto ven a otros dinosaurios, que resultaron ser velociraptores, o eso parecen al menos, y los atacan para comérselos. Y habría sido así de no ser porque poco después se tropiezan con una manada de diferentes dinosaurios que estaban emigrando hacia un lugar fértil. Y yo de pequeño no era consciente de la importancia de este fragmento, pero tanto Aladar como los lemures habían pasado toda Solo fue uno random. Pues ya ves. su vida en la isla y Pues precisamente quieras o no, literalmente nosotros no tenemos un programa antimeteoritos. Tengo entendido que tenemos algo que es para desviarlos, pero no los podemos frenar. Estamos bien jodidos si uno de la nada se enoja y quiere aplicar un Angry Birds con nosotros. por eso no fueron capaces de notar el peligro cuando aquellos velociraptores los acechaban desde las rocas. Y del mismo modo, para cuando Aladar tropieza con la manada, lo embisten varias veces porque él nunca había visto a nadie de su especie. Yo de hecho me preguntaba por qué no se apartaba, pero claro, es normal que se haya quedado en shock, porque de repente comprendió que el mundo era mucho más grande que el que conocía en la isla de los lemures. Y al ver a más gente como él, pues se quedó Oh, encontré el video perfecto. Que no dure más de 20, porfa. flipando. Pues el caso es que en esa Te acepto unos 25 porque eres nueva. manada, justo al final, hay un par de ancianas llamadas Irma y Bailín que debido a su edad se estaban quedando rezagadas. Y es que ese grupo parece estar dirigido por un régimen pseudomilitar con el que un iguanodonte llamado Kron la lidera con mano dura y sin dudar en abandonar a los No desviar, pero algo grande ahí sí vamos a valer madre. débiles. Y tanto Nira, que es su hermana, como Bruton, que es su segundo al mando, se adaptaron a dicho régimen por injusto que sea hacia los demás. Ah, y luego está Url, que es un anquilosaurio que por algún motivo tiene actitud de perro. No sé si esa especie en concreto es menos inteligente, si tiene un lenguaje Sí, diferente era curioso que este güey fuera un perrillo. a los demás, o a saber. Pero siempre me pareció un poco Es como Pluto en Mickey Mouse. Yo qué sé. raro que todos los dinosaurios puedan comunicarse entre sí y luego este sea la mascota del grupo. Pero bueno, los depredadores tampoco hablan, En casa de un amigo cuando estabas en la primaria. así que no le voy a dar mayor importancia. Buenos tiempos, aunque con la ellos tiene primaria, sentido, ya que al no comunicarse con palabras dan la sensación de ser bestias salvajes con las que es imposible razonar. Sin embargo, Url pues es un perro porque sí. Sea como sea, Aladar simpatiza con las ancianas y aunque Ya se pasó 33 segundos. ¿Aún cuenta? Lo siento, Teno, y contigo no aplica. trató de hablar con Kron para bajar el ritmo, Con el único que aplica es con Edwin, porque es el donador. Sí, sí, aquí yo soy clasista, lo siento mucho. no consiguió nada. Pero por lo menos parece que le causó buena Que era un impresión perro, güey. ¿Y eso qué?
Anira, que como era de esperar, se convirtió en el interés amoroso del protagonista. El objetivo de la manada es ir al llamado Valle de los Nidos, que es un lugar que supuestamente sobrevivió al cataclismo, pero el viaje va a ser durísimo ya que no tienen agua ni tampoco descanso. Para colmo tienen a los velociraptores detrás, que se alimentan de los rezagados que no aguantan el ritmo de Kron, y poco después descubrimos que algo más lejos también hay 2 carnotauros siguiéndoles el rastro. O sea que si no descansan se van a morir los más débiles, y si descansan van a ser alimento de carnotauro. Toda esta situación agobia bastante a Aladar, porque por su forma de ser no quiere abandonar a las ancianas, que claramente son las que tienen más papeletas para morir durante el viaje, pero como las circunstancias no prestan, pues no puede hacer gran cosa más allá de permanecer a su lado y ayudarlas en todo lo que pueda. Lo más duro de todo esto es que es el único integrante de toda la manada que mueve un dedo por ayudar a los demás, porque todos los otros dinosaurios tienen tan normalizado el sálvese quien pueda, que pese a que hay compañeros demasiado débiles, no se paran ni siquiera para fingir preocupación. Ellos siguen adelante y que sobrevivan los fuertes. Para colmo, después de varios días caminando sin descanso, llegan a un lago con la esperanza Acaba de venir algo de unos, creo que son los putos helados, pero sonó bien machín. Ahí está, ya se fue. Medio se fue, no tampoco tanto. Hidratarse un poco, pero descubren que está completamente seco, cosa que desespera a los personajes. Sin embargo, para cuando Irma estaba a punto de rendirse mientras el resto de la manada seguía su camino, Aladar descubre que todavía quedaba agua enterrada, que se podía sacar cavando un poco y apretando contra el suelo. El problema es que, tal y como llevan demostrando durante todo el viaje, los integrantes de la manada solo piensan en sí mismos y en vez de ir poco a poco se ponen a empujar a todo el mundo para ser los primeros en beber, generando Putos animales. Nunca antes mejor dicho, realmente, pero sí. Esta escena te hace enojar un huevo. contraste entre Aladar, que intenta mantener el orden y ayudar a todo el mundo, Literalmente les está diciendo, escarben, pisen y tomen agua. No, a huevo querían ese puto charquillo de mierda. y Kron, que usa la fuerza para ser el primero en beber independientemente de cuánto pueda perjudicar a los demás. Y esa actitud no pasó desapercibida ante Nira, que más pronto que tarde termina empatizando con él y sintiéndose confundida al ver el altruismo de Aladar, que después de tanto tiempo acompañando a Kron, se había acostumbrado a comportarse como él. Mientras tanto, Bruton y un compañero estaban inspeccionando el perímetro y sufrieron un ataque de los carnotauros que los estaban siguiendo, sobreviviendo únicamente Bruton. Y para cuando llega al campamento malherido, Kron le echa Chocolate esa wea. Que veas, ellos tenían chocomil. ¿Y nosotros qué? Solo tenemos puto H2O. una bronca por literalmente no haberse sacrificado alimentándolos y haberlos atraído hasta la manada. Sí, pues, no se pasa de verga. Esa escena también es bastante turbia, cuando van esos dos. Y los empiezan a cazar, güey. Y da un chingo de miedo cómo se llevan al otro. Lo cual demuestra lo evidente, que este personaje solo piensa Es Bruton, ¿no? No, Burton. Bruton. Daba pena, y sí, daba pena, pobre tonto. en sobrevivir él mismo. Entonces, al saber que tienen a 2 depredadores detrás, la manada se pone en marcha. Comía en su casa y jugaba con la playona. Sí, ya me imagino, el típico compa que se la pasa en tu cantón. Yo tenía uno, hasta que se robó mi PSP y valió madres. A más velocidad que nunca, y como Aladar sabe que las ancianas no van a poder mantener el ritmo, intenta que todos avancen juntos y Kron lo golpea y amenaza de muerte. Además, la lluvia en esa escena da un toque. La lluvia se ve muy real. Es que toda la peli se ve increíble. Como previamente vio que su hermana se estaba llevando demasiado bien con él, pues se la lleva consigo y deja al protagonista al final de la cola. Que tal y como se temía, las ancianas se quedaron rezagadas y el protagonista, aunque ello implique poner su vida en riesgo, no está dispuesto a abandonarlas y acaban viajando solos. Ya por la noche, para su sorpresa, se encuentran con Bruton malherido y tiran... Vean nomás estas heridas, güey. Da ansiedad, güey. Ahí está tu gorecito, niña. Vean. Pobre güey. malherido y tirado en una esquina, ya que al igual que todos los dinosaurios vulnerables, la manada lo dejó atrás. Incluso Kron, que era lo más cercano que podía tener un amigo, no dudó en abandonarlo cuando sus heridas le impidieron mantener el ritmo. Y curiosamente, Aladar y su grupo, a los cuales había tratado fatal desde que se unieron, le ofrecen ayuda. Y aunque al principio se mantenía reacio, acaba escondiéndose con ellos en una cueva y aliviando su dolor con una planta que le dio Plío. Y es entonces cuando el personaje sufre una transformación, pasando de ser alguien frío que no se preocupaba por nadie, a comprender que en una situación de necesidad es mejor recibir ayuda que ser abandonado. El problema es que justamente los carnotauros de No más, qué perro miedo. antes se acercaron a la cueva y tras una Uy, esta escena es ridículamente tensa, güey. Se te paran los pelos de los huevos. escena increíblemente tensa en la que no se sabe si los iban a pillar o no, acaban descubriéndolos y los atacan en un espacio muy cerrado. De hecho, Aladar casi no lo cuenta, pero como Bruton ya había aceptado su destino y conocido el altruismo de esa gente aun habiéndolos tratado mal, se sacrifica provocando un derrumbamiento, pero no consigue sobrevivir. Intenta salir, pero ya no alcanza. No, pobrecito. ¡Cayó un grande! Más, el propio Listo, Aladar, ya está. Ok. aun con la cueva cayéndose y estando herido, intentó salvar a Bruton arriesgando su propia vida, cosa que Uno dice se mucho murió así en la avalancha, el otro no. de él. Por De hecho, desgracia, eso da un chingo de miedo, como Aladar se va saliendo y de la nada se sale el puto animal, güey. para los protagonistas, uno de los carnotauros consiguió sobrevivir y salió por el Famoso dinosaurio argentino.
en verdad. Otro lado de la cueva para volver a seguir a la manada. Por cierto, un dato curioso. Aunque nosotros ya vimos a los Carnotauros varias veces, para Aladar fue la primera vez en su vida, porque hasta ahora nunca había tenido contacto con ellos. Pero Por eso entiendo por qué el miedo. Ve esa madre, güey. Ve esa chingaderota, güey. Con cuernos y su puta madre. ¿Tú crees que no le vas a tener miedo? Ve esto. Güey, yo veo esta madre y no me importa si nunca lo he visto en mi vida. Hay algo, ¿no? Como en nuestro código, en nuestros genes antiguos del antepasado que nos dicen, güey, corre. primera vez en su vida, porque hasta ahora nunca había tenido Ah, nomás eso. contacto con ellos. Por eso es más impactante su reacción, ya que aun habiéndole advertido varias veces Vino en la Patagonia. sobre lo peligrosos que eran y lo amenazante que su aspecto, antepuso su seguridad para poder ayudar a Irma a escapar. Desde luego este personaje sería digno de levantar el Mjolnir. Una pena que sean universos diferentes. Para cuando llegan al final de la cueva se encuentran con un callejón sin salida. Existe el what if, Dani. Pero Cini descubre que al otro lado estaba el Valle de los Nidos. Sin embargo, a la mínima que intentan mover las rocas, provocan un mini derrumbamiento que vuelve a sepultar esa salida y Aladar, que hasta ahora se había mantenido optimista, pierde la esperanza Vean este detalle, güey. No sé si Dani lo va a mencionar. Pero vean este detalle. Es mínimo, pero me agrada. No. que esto al principio Que la chingada es este. Le estaba adelantando. Se mueve bien lento. va a sepultar Esto, vean. Se notan las heridas que le dejaron los pinches animales, ¿eh? No sé si lo noten ustedes, pero sí, yo sí lo alcanzo a notar. esa salida Vean, en la cola y acá. y Aladar, que hasta ahora se había mantenido optimista, pierde Normalmente eso ya lo suelen olvidar. Hasta en producciones muy caras, güey, se suelen olvidar de detalles así, vean. la esperanza por primera vez y se da por vencido. Que esto al principio me pareció un tanto gratuito. Argentina ya era grande desde la prehistoria. Gracias al argentito. No es así, Argentinosaurus era. Pero pensándolo Sí. bien, saben que hay un Carnotauro con vida al otro lado de la cueva, se quedaron muy rezagados de la manada y las ancianas no son rápidas, precisamente. Entonces supongo que se vino abajo por eso, pero la Sí. actitud altruista que tuvo durante toda la película acaba de dar sus frutos. Porque Bailin le dice que por primera vez en su vida la habían hecho sentirse útil y no estaba dispuesta a morir en aquella cueva. ¿Cuánta potencia creen que tuviera un animal de estos? Así que empiezan a vestir las rocas y entre todos consiguen abrir el camino, llegando así al famoso Valle de los Nidos y celebrando que por fin alcanzaron su destino. Pero hay un problema, y es que la entrada principal al valle quedó sepultada tras la caída del meteorito y la manada se encontraría en un callejón sin salida y un precipicio al otro lado. Entonces, temiendo que Kron sacrifica media manada por su terquedad, el protagonista se va de regreso para advertirlos, esquivando como pueda al Carnotauro, que estaba merodeando por la zona. Y efectivamente, Kron y los demás llegaron al desfiladero y este los obliga a subir ¿Será una referencia al Valle Encantado? Tiene su cierto punto, la verdad. Te la compro a medias. para alcanzar al valle a sabiendas de que la mayoría no lo va a lograr. Pero justo cuando iban a empezar llega Aladar para Yo pensaba que sí se podía, güey, de niño. Yo decía, sí se puede, solo con que escalen, como él decía. Lo que no sabía es que literalmente había puesto un desfiladero, una caída. Porque de plano pues no se podía. darles todo y evidentemente el jefe, que ya le tenía ganas de antes, no le hace ni puñetero caso e incluso lo ataca cuando trató de llevarse a la manada por el camino alternativo. Sin embargo, una vez más, las acciones pasadas de Aladar dieron sus frutos, porque justo cuando Kron le iba a dar el golpe de gracia, su hermana Nira lo embiste y por primera vez le planta cara, humillándolo delante de todos y dejándolo en shock por haberse zafado de su yugo. Que aunque sean familia, se vio que entre ambos había una relación de lo más tóxica, en donde Nira no era más que una marioneta y Kron el que la manipulaba. Entonces, para cuando Aladar logró convencer a la manada, aparece el Carnotauro y los acorrala en el desfiladero. Y con esto tenemos el que posiblemente sea el momento más épico de todo el metraje, porque en vez de abandonar al más desafortunado para que el Carnotauro se lo comiera mientras el resto escapaba, Aladar le planta cara y motiva a todos los demás a hacer lo mismo, pudiendo pasar a su lado sin que se atreva a atacarlos y demostrando que la unidad hace la fuerza, y que desde el principio les habría ido mejor trabajando en equipo, cuidándose los unos a los otros, que pensando cada uno en sí mismos y abandonando a los demás a la primera de cambio. Y esto se recalca Ese día con el Carno Rex está lleno de edits. No los he visto. TikTok, muéstrame edits de Carno Rex. precisamente con Ya Kron, ves que siempre a nos oye diferencia del TikTok. resto se empeñó en subir por las rocas y sin darse cuenta se quedó solo ante la amenaza del Carnotauro. Así que Nira, incapaz de abandonarlo, regresa para echarle una mano y Aladar más de lo mismo. El problema es que el depredador alcanza a Kron antes que ellos y lo hiere de gravedad, pero para cuando llegan Aladar y Nira consiguen arrojarlo por un precipicio muy por los pelos y así acabar con él. Nah, esto me daba tristeza, güey, porque al final del día era otro animal que quería sobrevivir. Y fuera de joda, ¿qué pasó? ¿Se extinguieron los carnotauros? ¿Hubo una sobrepoblación de los herbívoros y luego se mataron entre ellos o cómo? Porque eso es necesario, esto es un ecosistema
Y con esto hay un detalle bastante bueno, y es que Kron murió creyendo que había provocado la muerte de su hermana. Soy paraguaya. Oh, pero no es de Argentina. Ok, tú tranqui, aquí no discriminamos. Le hacemos mucho bullying a Argentina y sobre todo a Perú, pero bueno, le haremos más a Perú entonces. Porque una vez que el Carnotauro fue despachado, los iguanodontes Bah. Santi canjeó el VIP. A huevo. Santi, manda un mensaje para copiar tu nombre. prueban que el anterior jefe de la manada ya la había No, palmado, desde pero aquí durante puedo. la batalla se pudo apreciar por unos segundos que Kron, antes de ver la luz, observó a su hermana haciéndole frente al Carnotauro. Pero todo esto antes de que llegase Aladar y desde luego mucho antes de cargarse al depredador. Y si descubrimos No, no había visto eso. Es verdad, ¿eh? que el Carnotauro fue despachado, los iguanodontes comprueban que el anterior jefe de la manada ya la había palmado, pero durante la batalla se pudo apreciar por unos segundos Sí. que Kron, antes de ver la luz, observó a su hermana haciéndole frente al Carnotauro. Pero todo esto antes de que llegase Aladar y desde luego mucho antes de cargarse al depredador. No, Y si o sea que se murió pensando que ¿cómo se dice? Se murió pensando que su hermana valió madres. No. Verga, güey, ese sí es un final trágico. descubrimos algo con la escena previa, es que la única Pues no, Paraguay, qué miedo. Hola. persona, o más bien dinosaurio, ¿Qué por te hizo la muchacha? el que se preocupaba Kron era su hermana Nira, ya que fue la única capaz de evitar que acabase con Aladar y renunciase a su liderazgo hacia la manada. Y ver cómo su terquedad llevó a su hermana a una muerte casi segura, Es verdad, la única probablemente que hizo que, aunque pregunta, fuese la durante que le sus últimos preocupaba era su segundos de vida, hermana. Kron se arrepintiera de sus actos. Y aunque es algo que nunca llegaremos a saber, teniendo en cuenta cómo evolucionaron los personajes a lo largo del metraje, creo que fue lo que pasó, que Kron murió creyendo que había condenado a su hermana. Un final bastante triste para un personaje que, aunque se portó como un capullo, quizás se merecía algo mejor. Sea como sea, ahora que ya no quedan amenazas, el protagonista se lleva a la manada hasta el Valle de los Nidos y una vez allí viven una vida feliz. De hecho, tiempo después, Aladar y Nira tienen huevos y en la escena final vemos cómo nace el primero de ellos, Cini encuentra a otros lemures y por fin consigue ligar, y toda la manada prospera haciendo Mm, tienes que ser tú de a huevo. A ver, Santi, manda mensaje a ver si te sale la insignia del VIP. que la vida se abra Porque no me sale aquí. Aquí debería de aparecer un mensajito que según yo te di el VIP, pero no sé si eras tú. Me imagino que sí, es que no tenías fotito ni nada. paso tras haber pasado por un infierno para llegar a ese valle. Tuvieron un chamaco. Uno, tuvieron como 8. Para mí, Dinosaurio es tranquilamente de las mejores películas animadas que Sí, sí lo tiene. A huevo. nunca. Y si nos centramos en los clásicos de Disney, está entre los tres mejores, junto con Atlantis y El Planeta del Tesoro. Es una pena que algunas de las mejores películas de la compañía hayan sido un fracaso en taquilla, mientras que otras considerablemente mediocres son Sí, es bastante curioso que... Pero también tengo entendido que fue el marketing. Pero sí. Yo miro con el mod. Ah, ok. No, pero sí, ya le vi el diamantito, ya tiene el VIP. ¿A qué me refería? Sí, güey, es curioso cómo esta película y la de... ¿cómo se llama? El Planeta del Tesoro les fue mal. Y son putas obras de arte ambas películas. éxitos rotundos. No Y sé si también Titanic, ¿no? Creo que... Titanic. Atlantis. He entendido que Atlantis no, como que no le fue tan acá. Y cine. fue un problema de marketing o mala suerte, pero me da rabia, porque este metraje en Pero no la pedí yo así. Sí, ya sé. Quiero ir a verla, pero no tengo chance, así que pues bueno, ya. particular desborda una calidad que llevo echando de menos desde hace muchísimo tiempo. Se podría decir que Rico. Dinosaurio es una versión mucho más cruda de En busca del Valle Encantado, ya que aun siendo una película para niños, no se corta en mostrarnos personajes muriendo, siendo cazados por los carnotauros, pereciendo ante un cataclismo, o lo que es incluso más duro, siendo abandonados por los suyos porque nadie espera por Dios, me quedé analizando esa escena. Sí es gore, pereciendo ante un cataclismo. Es bastante No se turbia. corta en mostrarnos personajes muriendo, siendo Esta. Güey, es que literal, vean. Cómo el pobre está corriendo y tracas, hijo de tu puta madre. Igual que la canción esa fea. No, pobrecito, güey. No, mi compa, vean cómo grita así. ¡No! carnotauros, pereciendo ante un cataclismo, o lo que es incluso más duro, siendo También fue un abandonados por los fracaso. suyos porque nadie espera por los Y débiles. Atlantis a mí se me hace muy buena. Toda la escena, güey, de cuando están en el submarino, para mí es lo más épico de la peli junto con el final. Es que es cine esa parte, cómo los va cazando la langosta, cómo los va, literalmente los está haciendo añicos. Uf. Es una historia posapocalíptica increíblemente dura y angustiosa, como el propio mundo natural, vamos. Se podría decir que esto es lo que pasaría si los dinosaurios tuviesen emociones humanas, pero viviesen en el ¿Y el tuyo? A mí también me gustaba la señora cuello largo, porque se me hacía muy cool. Y tengo una tía que habla así. Bueno, es tía, pero no tía, ¿saben? Es pariente, prima de mi abuela. Y le decimos tía. Y es muy buena onda. Ella sí es buena onda. Y también
Habla igualito ahora que lo pienso y le encantan las películas, así que estaría bueno ponerle la peli. Sí. Y el segundo, pues sí, está en el carno por mucho, ¿eh? Y Bruton. Bruton por ese desarrollo que tiene. Nice. El mismo entorno hostil de la prehistoria, con amenazas naturales, depredadores, la sequía provocada por el impacto del meteorito, decepciones, luchar contra la muerte en cada minuto que pasa, por no hablar del principio, cuando la madre de Aladar intentó proteger el nido de la estampida, escapando en el ultimísimo momento del Carnotauro para no acabar devorada. Y todo para que al final aplastasen los huevos y le robasen el único que sobrevivió. En serio, es una locura cuánto cambió Disney. Antes se Sí. atrevían a tratar a los niños como personas racionales, y no como criaturitas de cristal más sobreprotegidas Ay, apenas le iba a echar la culpa a Kuma. que la hostia. Porque yo reconozco que los carnotauros me acojonaban muchísimo, y la escena del meteorito, la cueva, me ponían los pelos de ¿Pariente familiar? Sí, son shiny mis parientes familiares. XD. Que sí son buenos, pero sí. Ahí tengo uno que otro. punta. Pero también hubo momentos en donde Chinga, me trabaste. Pariente familiar, pues es la misma mierda. me reía, me emocionaba y disfrutaba de un producto bien Lo hecho. hago de chill. No, yo te quiero a ti, no me hagas odiarte. Que una historia tenga momentos duros no significa que vaya a Disney traumatizar ya no es como antes, nada. Hoy en día todos estos dinosaurios serían negros. a los niños. Al contrario, les muestra las dos caras de la moneda para que crezcan sabiendo que no todo será un El carno sería blanco. camino de rosas y que a veces las cosas se pueden complicar, pero que a pesar de eso pueden seguir adelante. Si les ocultas ciertos aspectos de la vida, el día que se topen con ellos, y créeme que se van a topar, la hostia será apoteósica, porque no tuvieron el más mínimo contacto con ello. O sea que los padres de ahora, por querer protegerlos, los están exponiendo a una decepción todavía mayor, porque la vida si destaca por algo es por repartir a diestro y siniestro. Pero eso ya es un tema aparte. Lo que más me gustó Sí. de Dinosaurio es que supo destacar todos y cada uno de sus momentos, con situaciones increíblemente tensas que te hacen aguantar la respiración, Vegetarianos porque los dinosaurios tienen gluten. momentos en donde conocemos mejor a los personajes, escenas épicas que te emocionan más que a Steven Spielberg, hay partes Antes Disney le echaba huevos. Sí. Te voy a decir sí. Le echaba huevos, pero hoy en día ya se vale pito. en las que te ríes con los comentarios de los personajes, otras en las que te pones triste. El mejor cumplido que le puedo dar es que es la antítesis de Taika Waititi, Ujú. que independientemente del momento siempre tiene que poner alguna gilipollez que arruina la atmósfera. Por ejemplo, si llega a dirigir esta película tras el impacto del meteorito, pondría un lemur haciendo un comentario tipo: vaya, supongo que la cena se ha quedado churruscada. Y bueno, cuando Hey. digo Waititi digo el 90% de los directores y guionistas actuales. Es James Gunn. que ojalá vean Dinosaurio y aprendan Por eso me gustó el capítulo más nuevo de Rick and Morty. ¡Lo mataron, güey! Ellos sí me entienden. Rick and Morty es clave. algo de ella, porque esta película toca diferentes temáticas, algunas de ellas opuestas, y su distribución fue perfecta. Ni buena ni sobresaliente, simplemente perfecta. No, la Indominus Un era clarísimo blanca. ejemplo a seguir. Además, pese a que los personajes son La dinosaurios, Indoraptor tienen era más negra. humanidad que la mayoría de personajes de películas actuales. Y ahora que lo pienso, la Indominus era completamente libre. No era esclava. Iba a lo suyo, ¿no? Y la Indoraptor era negra y era una esclava que se tenía que obedecía a un láser. ¿Coincidencias? Kron es un egoísta que manipula a todos a su antojo, incluso a estas crías de aquí que cuando tenían que escalar el risco las utiliza para convencer al resto de la manada, pero cuando encontraron agua casi les pasa por encima. Y con Bruton hace lo mismo, ya que Sí, cuando está le obedecía buena lo mantenía a temporada su de lado, Rick and pero Morty. cuando se convirtió Está en buena, un está lastre buena. por estar A mí me malherido, gustó. lo abandonó a su suerte. Y ya que estamos, los desarrollos del propio Bruton y Nira son muy parecidos, ya que ambos obedecían a Kron, pensando que solo merecía sobrevivir el más fuerte, y gracias a la influencia de Aladar cambiaron de parecer. De hecho, Aladar es un personajazo con carisma y buena voluntad que siempre estuvo ahí para todos, y gracias a ello le acabaron devolviendo el favor, Bien ya que educado. Bruton le salvó de una muerte segura, Nira lo defendió ante Kron, Bailin le devolvió la esperanza en un momento malo, logrando así abrir un camino alternativo al Valle de los Nidos, y la propia manada se unificó y le plantó cara al Carnotauro que tanto temían. Es más, el contraste que hay entre Kron y Aladar me pareció sublime, porque mientras que el protagonista se arriesgó por ayudar a todo el mundo y acabó recibiendo su recompensa, Kron, al ser un egoísta, terminó recibiendo un castigo, ya que si le hubiera hecho caso a Aladar se podría haber salvado, pero como se empeñó en subir por el risco tuvo que enfrentarse al Carnotauro güey. y acabó como acabó. Puede que en la vida Pero no es mal personaje, es lo cool. A esto me refiero cuando debes de hacer antagonistas como tal, porque no es el villano. El villano son los carnos. Este güey es básicamente el antagonista, ¿no? Bueno, pues sí, porque es todo lo contrario del prota. Y al final del día, sí, quería sobrevivir, pero ya vieron, sí se preocupaba mínimo por su hermana. No era malo del todo, es literalmente la supervivencia del más fuerte, como puso ahorita Tenoy. Así que, a mí me gusta, también es bueno, es muy buen personaje. real no siempre pase esto, pero es agradable ver historias en Era donde las esclava, solo que a diferencia de Indoraptor, ese sí pudo escapar, porque casi había dicho. Tú deja mi teoría, era mejor.
buenas acciones reciben recompensa. Pero vamos, lo que quería decir con todo esto es que tiene mérito que un grupo de dinosaurios tenga más personalidad que muchos personajes humanos de otras películas. Por no hablar de que en apenas hora y media lograron un desarrollo brutal en la mayoría de ellos. El CGI es una pasada que envejeció genial y hace que no parezca una película de hace 23 años. Y su ¿Hace cuánto? mimetización con entornos reales lo hace todavía más impresionante. Una pena que Ese video ya tiene... O sea que esa peli salió en mi año. Salió en el 2000. Ok, yo soy del 2001, más o menos. otras películas más recientes no tomen ejemplo. Y en cuanto a la banda sonora, pues lo dicho, El una maravilla. diablo, mi rodilla. 23, hace 23. No, le acaba de dar en su madre a todos aquí. ¿Qué pasó? Y auditiva que plasma a la perfección Tan viejitos están mis niños. las emociones que transmite cada situación del metraje. Y hablando de situaciones, como ya dije, hay de todo. Nos dijo que yo la peli. Sí, me imagino. Yo Comedia, tengo 24, así que sí. drama, epiquismo, pero hay algo que tienen en común, y es que saben cómo plantearlas. No te las estampan en la cara para darle frenetismo, sino que empiezan como algo desconocido que genera curiosidad, luego hay cierta tensión o emoción según cada momento, y finalmente el desenlace, para que el espectador tenga tiempo de digerirlo e imaginarse lo que puede pasar. Así es como se hace una película. Si no tienes tiempo ni de pensar, no se disfruta, simplemente ves pasar un montón de fotogramas por segundo y a otra cosa. Si tengo que destacar algún momento sería en el prólogo, la caída del meteorito, los carnotauros entrando en la cueva, cuando Aladar se encuentra con la manada y cuando la manada le planta cara al carnotauro. Y obviamente el viaje del huevo, que solo por la música ya vale la pena. Pero lo dicho, que Dinosaurio está petada de escenas legendarias. Y no solo eso, sino que también tiene infinidad de detalles, que la mayoría los fui comentando a lo largo del vídeo, pero por ejemplo, pese al aspecto amenazante de los carnotauros, Soy el más viejo, chale, estoy viejo. No, el más viejo es Kuma. El Kuma tiene como 40 años. no son malvados como tal, y para demostrarlo tenemos que irnos al prólogo, Estoy en donde pendeja, güey. Quiero tener 33. ¿Por qué quieres tener 33? se ve como en cierto punto pudo comerse a la Hola, cría del música. ¡Nah! Parasaurolopus, Tengo se que la sacarle todo el dinero que pueda a YouTube antes de que me desmonetice. quedó mirando un rato y al final optó por una presa más De grande. hecho, ahora que lo pienso, me olvidó. Me quitaron la pendejada para subir videos con descripción y esto volver a subir mi puta foto de la credencial otra vez. La segunda vez que me aplican ese estúpido. Que vale, reventó un nido en el proceso. Ah, chingada. Como. Signo de exclamación abierta. Kumagawa 0110 nos ha dado para comer 10 bits, ya no moriremos de hambre. Y mis clips. Ojo. Gracias por esos 10 bits. ¿Y quién? Seiyu. Muchas gracias por la sub en YouTube. Pero dudo que se hubiera dado cuenta. Simplemente es un depredador tratando de sobrevivir. No busca Sí, tampoco. No es malo. O sea, güey, solo quiere sobrevivir, es tal cual. Y pues tiene que matar, güey, así es la vida. el mal porque Echale sí. la culpa a Dios. Y esperad, porque cuando la madre de Aladar estaba pendiente del nido, se percata de que unas aves salieron volando de los árboles. Y esto no fue coincidencia, porque si salieron volando, fue precisamente porque el carnotauro las espantó al meterse entre la vegetación. Sí. En definitiva, Dinosaurio es una joya injustamente infravalorada, de la que considero la época dorada de Disney. La pueden disfrutar Sí, tanto la niños naturaleza en su máximo esplendor. Bullpix37J dice: hay que recordar que es un buen líder, pero priorizaba a los jóvenes, y a los viejos los dejaba atrás, porque según él es un riesgo porque los retrasaría, y podrían atacarlos. Y si Kuma es el más viejo, entonces ¿qué soy por tener 29? Eres el ancestro. como adultos, está muy cuidada a nivel técnico y narrativo, y aunque no sea muy fiel científicamente hablando, es un detalle menor que se puede pasar por alto. Sin lugar a dudas es una obra imprescindible, extremadamente recomendada. Nashi. Muy buena la peli. Joya. Me quiero quitar esa pinche palabra, pero no me sale de la nada. En fin. Abajo le dice el Tony Bush. ¿A gente gustó? Eso es decir, ese de morir aquí. Sí. Esta frase te la dice, ¿no? El Bruton a la mamá de Aladar. Porque es su mamá, adoptiva, pero lo es. Esta pelicine. Pero en fin, ya saben, ¿no? Pues nada.